Su permiso, presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a la Comisión de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala le fue turnado el expediente parlamentario número 64-291/2022, mediante el cual remite copia del oficio que dirige el maestro Roberto Rico Ruiz, secretario de Servicios Administrativos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por el cual hace del conocimiento a esta soberanía el acuerdo económico por el que se exhorta al Congreso de la Unión para que a través de sus respectivas comisiones lleven a cabo el estudio, dictamen y en su caso aprobación de las iniciativas de reforma a la ley del ISSSTE en materia de créditos hipotecarios de vivienda para las y los trabajadores al servicio del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54, fracción 62ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 9, fracción tercera, 10, apartado B, fracción séptima, 81 y 82, fracción 24ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 36, 37, fracción 24ª, 38, fracción primera, tercera, cuarta, séptima y octava, 61, 114, 115 y 119 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Nos permitimos presentar a consideración de esta soberanía el dictamen con proyecto de acuerdo de conformidad con los siguientes resultandos. Primero, en sesión del Pleno de esta soberanía celebrada el día 30 de diciembre del 2022, la presidenta de la Comisión Permanente, diputada Lorena Ruiz García, turnó a la presente comisión dictaminadora el expediente parlamentario 64ª 291/2022, mediante el cual remite copia del oficio que dirige el maestro Roberto Rico Ruiz, secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por el cual hace del conocimiento a esta soberanía el acuerdo económico por el que se exhorta al Congreso de la Unión para que a través de sus respectivas comisiones lleven a cabo el estudio, dictamen y en su caso aprobación de las iniciativas de reforma a la ley del ISSSTE en materia de créditos hipotecarios de vivienda para las y los trabajadores al servicio del Estado. Segundo, con fecha 20 de enero del 2023, la comisión dictaminadora en reunión con los integrantes analizó y aprobó por unanimidad adherirse al exhorto que presenta la 65ª Legislatura del Estado de Hidalgo, considerando: primero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, donde establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Segunda, en el artículo 38, fracción primera, tercera, cuarta, séptima y octava del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, prevé las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local para recibir, tramitar, dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, realizar y presentar ante el Pleno las iniciativas de ley, decretos, acuerdos en la materia de su competencia, realizar los actos pre- y postlegislativos respecto de leyes, decretos o acuerdos relacionados con su materia, cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados, cumplir con las encomiendas que les sean asignadas por el Pleno, la Comisión Permanente o la Junta de Coordinación y Concertación Política. Tercera, en el artículo 61, fracción primera del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, señala que es la Comisión de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social a quien le corresponde conocer de los pronunciamientos en materia del trabajo. Cuarto, que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, apartado A, fracción 12ª y apartado B, fracción 11ª, consagrada como un derecho de los trabajadores, define los regímenes a los que se sujetan los trabajadores para poder acceder al derecho de adquirir una vivienda digna
mediante la obtención de créditos baratos y suficientes. Quinta, que conforme a la adhesión en comento, 1. En nuestro país el derecho a contar con una vivienda digna, derivada de una Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 2. El derecho de los trabajadores al servicio del Estado de tener una vivienda tiene sus orígenes en el año de 1972, cuando el Estado creó el FOBISTE por decreto presidencial, el cual es un órgano desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, que se constituyó con el mismo propósito que implica el derecho a acceder a una vivienda digna y brindar los apoyos necesarios para alcanzar este fin. 3. La ley del ISSSTE vigente en su artículo 185 establece lo siguiente: el saldo de los créditos otorgados a los trabajadores, a que se refiere la fracción primera del artículo 169 de esta ley, se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose a la misma proporción en que se aumenta el salario mínimo. Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos a la tasa que determine la Junta Directiva. Dicha tasa no será menor del 4% anual sobre el saldo insoluto. En nuestro país, el derecho a contar con una vivienda digna se encuentra consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que toda familia tiene el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, el cual es considerado un derecho social, por lo que en diversos países este derecho ha sido reconocido en sus constituciones, partiendo de una obligación del Estado para dictar medidas y políticas públicas para garantizar el disfrute y ejercicio de este derecho. En nuestro país existen institutos y comisiones estatales que garantizan el acceso a una casa propia, las cuales ofrecen servicios tales como regular escrituras, construir viviendas de interés social y ofrecer créditos y subsidios. Dichos programas benefician a personas que no tienen una casa propia, con hijas o hijos, o que cuenten con bajos recursos. Casi las 32 entidades federativas tienen un instituto o comisión de la vivienda, excepto 6 son Guanajuato, Morelos, Quintana Roo, Tlaxcala, Sinaloa y Zacatecas. En nuestro estado, el artículo 4 de la Ley de Viviendas del Estado de Tlaxcala versa: los habitantes de la entidad tienen derecho a una vivienda que reúna las condiciones de higiene, seguridad en su construcción y buena distribución, que garantice a quien la habita la comodidad y una adecuada integración social y urbana, considerándose como parte fundamental de su patrimonio familiar. Asimismo, en la fracción 29ª del artículo 5 de la mencionada ley establece lo que se debe entender por vivienda digna y decorosa, siendo vivienda digna y decorosa aquella que cumple con las disposiciones jurídicas aplicables en la materia de desarrollo urbano, construcción, accesibilidad física, seguridad adecuada, habitabilidad, salubridad, y que además cuente con los servicios básicos de agua potable, drenaje, electrificación y comunicación, y con elementos de seguridad en materia de legalidad en cuanto a su propiedad o legítima posesión, de conservación del medio ambiente, de la previsión y protección física de sus ocupantes ante riesgos naturales. En el año 2020, Tlaxcala tenía 341,577 viviendas particulares habitadas y a nivel nacional eran 35,219,141. Nuestra entidad ocupa en el lugar número 29 a nivel nacional de viviendas particulares habitadas, de las cuales 67,2% sus pisos están construidos de cemento o firme, 94,1% cuenta con paredes de tabique, ladrillo, piedra, cantera, cemento o concreto, y el 93,8% tiene techos de concreto o viguetas
con bovedilla. El Gobierno del Estado, por este medio de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, implementó el programa de vivienda Construyendo Viviendas para tu Bienestar, en la modalidad de construcción de una unidad básica de vivienda en terreno propio, con la finalidad de disminuir el índice de rezago de viviendas en el Estado. El programa se ejecutó con recursos estatales y la aportación del beneficiario, dando apertura a que los municipios que se adhieran al programa participarán en la ejecución de programas con la aprobación de recursos a través de la firma de un convenio. Por lo que, al aprobarse las reformas a la Ley Federal del ISSSTE, en comento, dicha reforma beneficiará a la población tlaxcalteca, que también busca mejorar sus condiciones de vida al adquirir una vivienda digna. Con lo anteriormente expuesto, analizado y fundado, esta comisión dictaminadora considera viable que esta 64ª legislatura se adhiera al exhorto que realiza el Congreso del Estado de Hidalgo, por el que someto a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en los artículos 45 y 54, fracción 62ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 9, fracción tercera y 10, inciso B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala se adhiere al acuerdo económico que realiza el Congreso del Estado de Hidalgo, exhortando respetuosamente al Congreso de la Unión para que a través de sus respectivas comisiones lleven a cabo el estudio, dictamen y en su caso aprobación de las iniciativas de reforma a la Ley Federal del ISSSTE en materia de créditos hipotecarios y de vivienda para los trabajadores al servicio del Estado, con el objeto de que el Estado mexicano garantice la igualdad de las oportunidades, permitiendo la adquisición de créditos para construcción, compra o remodelación de viviendas. Segundo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracción primera y 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía comunique el presente acuerdo al Congreso del Estado de Hidalgo y al Congreso de la Unión para los efectos legales correspondientes. Tercero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 23 días del mes de febrero del 2023, Comisión de Trabajo, Competitividad y Seguridad Social, Previsión Social, diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, presidenta, diputado Eber Alejandro Campes Avelar, vocal, diputado José Gilberto Temolsin Martínez, vocal. Es cuanto, presidente.